Hola, hola Leti. Hola a todos. Hellers. ¿Cómo están? Sorry, estamos abatidos hoy. Hasta detrás de cámara están abatidos aquí hoy. Venimos directo de trabajar, de filmar. Yo estaba... Tú sabes, yo me comí un marrapayán antes de venir. Wow. Tenía un hambre. Yo me comí el snack que dan al final del rodaje. Feliz. También. Ajá. Me dieron una quesadilla ahí. A nosotros nos dieron hot dog. Ah, tú ves. O sea que si nos ven abatidos es porque estábamos Es buscando... porque no estamos. No Ya, estamos. no hay más nada que agregar. Nada, amiga, todo bien. Vamos a seguir con el mes de Halloween hoy. Yeah. Ay, Esta peli es... si tú supieras. Ay, mucho con demasiado. Yo fui hace como un año, 2 años, que me invitaron la gente de Caribbean a ver que El Exorcista... La que salió... La nueva. Con las dos Ajá. chamaquitas. Ay, madre mía, qué película tan mala. Wow. Es que yo creo que no ha habido otra que haya Es superado que ya la novedad esta. pasó con esta. Claro. Como para mí, ¿cuál para mí tiene novedad? El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, pero Bueno, eso está es otra enfocado en una cosa. historia real que hubo un Exacto. caso y un cura que yo creo que cogió cárcel, si no me acuerdo ahora, si al final lo metieron preso o no. Pero, ¿sabes? Aunque se agarraron del terror ahí, pero la película tiene otros factores y que se supone que fue... O sea, se supone no, pasó de verdad. Lo que te en duda si de verdad estaba poseído o no. Pero de que se murió con los exorcismos, se murió. Pero vamos a hablar del Exorcista, el original. Es una novela escrita por William Peter Blatty y se publicó por primera vez en el 71, que luego se hace famosa con la película de Williams, son tocayos. William Friedkin en el 73. William Friedkin era un maldito freak, en verdad. Ese señor, Ese era un loco. como director, Un estaba loco. muy totado. La historia sigue a Regan McNeil, una niña de 12 años que vive con su mamá, que se supone que es una actriz. Quítame a Iti de aquí. Yo no lo voy a dejar tranquilo el episodio entero. Mi cochitica. Nada, su mamá es Chris McNeil, están en Washington, D.C. Y Regan, porque ella está filmando una película. Que yo nunca entendí. Estaban filmando una película, pero esa parecía que era su casa de siempre. Pero, Bueno, whatever. ojo, lo que yo llegué a ver... yo siempre pensé que era en Nueva York hasta que después dijeron Washington, D.C. Ok, Yo ya me tú confundí sabes. mucho con yo, pero esto se parece a Nueva York y después, no, esto es Washington. Ya tú sabes cómo yo empecé viendo esa película. Pues... Nada, la niña empieza como a experimentar su comportamiento errático, cada vez más extraño, cada vez más perturbador. La personalidad empieza a cambiar y físicamente también se empieza a ver diferente. Y los médicos no saben qué es lo que esa muchachita tiene. Estaba jugando la cuija, eso. Tanto que inventan. Ella está jugando la cuya. Sí, él le pregunta al Captain Howdy. Ajá. Ahí fue que jugó Está bien bueno jugó que te con pase. fuego. Pero yo quisiera encontrar un Captain Howdy que me diga los números de la lotería o algo. No, yo no. Quédense donde estén. Bueno, a falta de las soluciones médicas, la mamá acude al padre de Demian Carras, que también es psiquiatra. Y bueno, la película se desarrolla durante un proceso de exorcismo que le están haciendo a ella para sacarle a Satanás. La película empieza obviamente como con un pequeño background de la figura esta. Siempre en un desierto en el Medio Oriente, no entiendo por qué. Pero para allá era Y que es estaban. verdad. Siempre, todas las películas empiezan con que era en un desierto en Casa del Diablo. Y ese fade out que ponen así para pasar de un plano a otro. De en ese una, tipo de... que Siempre, tú no sabes qué fue lo que pasó. Imagínate tú ves un VHS. ¿Qué fue? Se cortó la cinta. Ajá. Le grabaron por encima. Pero vamos a ir un poquito para atrás a la concepción del libro. Y luego vamos entrando en la película. En la década de los 40, Blatty, el escritor, él es de origen libanés americano. Él vivía en una situación económica precaria en Manhattan. Él era el mejor de su clase en la Jesuit Rome Brooklyn Preparatory School en el 46. Y él en verdad no tenía ningún plan de seguir estudiando porque su familia no tenía dinero. Ay, eso. Sin embargo, una casualidad del destino
como que se mete. Su mamá conoció a un profesor de teología en la Universidad de Georgetown y convencida de que su hijo, o sea, William, merecía una oportunidad, lo alentó a aplicar a la universidad y para su sorpresa, él se ganó una beca completa para ir a Georgetown después de obtener la calificación más alta en el examen de ingreso. Años después, Blatty se establece con una exitosa carrera como escritor y guionista. Él recordó un artículo en el Washington Post de un niño poseído por Satanás Mandinga. Y esa historia como que lo perseguía. Inspirado por esto, decide escribir una novela sobrenatural basada en eventos, reales, con un enfoque como más detectivesco de investigación. Pero este esfuerzo por llevar adelante el proyecto tuvo muchos obstáculos. Tanto su agente como su editorial rechazaron la idea por mucho tiempo y finalmente en una fiesta de fin de año Blatty tuvo la oportunidad de compartir su idea con un editor interesado y aquí fue que empezó la creación del Exorcista. En su propuesta para el libro, Blatty expresó que la novela se centraría en la pregunta de qué efecto tendría un encuentro con fenómenos paranormales innegables en los personajes principales de la historia. El tema principal que él quería explorar era el misterio de la bondad, es decir, cómo es posible encontrar actos desinteresados de amor y sacrificio en un universo que parece regirse por leyes mecánicas. Ese tigre se fue, mi amor. Wow, profundo. Inicialmente la investigación sobre este fenómeno de la posesión resultó un poquito complicada para él, al igual que el personaje del padre Carras encontró la mayoría de los relatos poco concluyentes y excesivamente crédulos, lo que él empezó como a desanimarse un poquito. Él sentía como que para escribir esa novela con autenticidad y convicción, él necesitaba una historia un poquito más sólida. Sin embargo, a través de sus conexiones con los jesuitas, Blatty logró contactar a uno de los exorcistas involucrados en un caso de posesión real de 1949. Este sacerdote había llevado un diario súper detallado de todo el proceso de exorcismo del niño poseído y aunque inicialmente el sacerdote se negó a compartir el diario por respeto a la privacidad de las personas involucradas, de alguna manera u otra, no se sabe cómo, Blatty obtuvo una copia de los documentos. Hasta el sol de hoy no se sabe cómo los obtuvo, pero parece que se los mandaron. Alguien se los mandó. O no sé si él se había metido y se lo mandó a que se los roben. No sé, pero no se sabe cómo él lo consiguió. Al leer este diario, Blatty se impresiona muchísimo precisamente por la atención al detalle del informe, el cual presentaba una serie de fenómenos paranormales presenciados durante el exorcismo. Esta evidencia sólida, que honestamente para mí no es una evidencia sólida porque lo diga en el diario de un padre, pero vamos a llevarnos de esto. Pero al final, esta era como la base que necesitaba y ese tipo de detalle para poder escribir el libro. Pero los lectores no aceptaron de inmediato esta novela sobre esta niña de 11, 12 años, Regan, que estaba poseída. De hecho, durante la gira de promoción del libro en 26 ciudades, Blatty encontró que las librerías se sentían bien incómodas con el contenido y estaban devolviéndola las copias. Imagínate en el 71 que todavía... Pero todavía se atreven. No hay un país más bruto que ese. Bueno, ahora, y más con el que tienen ahí de presidente, ¿qué te digo? Lo que salvó el libro fue, con otro golpe de suerte, William Blatty había hecho una pre-entrevista para estar en el programa de Dick Cavett Show semanas antes y le dijeron que al final no esperara que lo invitaran porque a Cavett como que no le gustaba el libro ni le gustaba hablar de todo ese disparate. Pero en último minuto uno de los invitados del programa canceló y lo llamaron a él. Y sus comentarios sobre si el diablo realmente existe cautivaron a la audiencia del programa y 2 semanas después dijo él mismo en entrevistas posteriores, el libro estaba en primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times y ahí permaneció durante 4 meses y en el top 10 durante más de un año. El libro terminó vendiendo más de 13 millones de copias solamente en Estados Unidos. Diablo. Ya tú sabes. Si está vivo, tiene que estar bollando. Porque han exprimido esa vaina. Le han sacado el jugo. Señores, permiso. No, beba agua. Se permite. O sea, wow. ¿Cuántos millones?
Vean que no queremos hacer un cuento. Aquí hay mucha gente que se No, yo monta, no. mi amor. Y del bacá. No, yo creo que en 2 rodajes que montaron altar y cuando lo estaban desmontando se prendieron en Ah, fuego. no. Eso No sí. estoy relajando. No, yo sé. O sea, invocar ese tipo de cosas en un rodaje, en un set, sí traen consecuencias. Y creo que en esa película Un le saludo tocó. a Chaida, que siempre es la que le toca. Y en esa peli también le tocó lo suyo. Ay, no. Antes de que la novela se hiciera exitosa, él había estado en conversaciones para convertir el libro en la película. De hecho, el personaje de la madre de Chris MacNeil, la actriz de la madre, Chris MacNeil, no de Chris MacNeil, perdón, la madre de Regan, estaba basado en su amiga y vecina Shirley MacLaine, una leyenda re loca también. Ella permaneció como que se conmovió mucho por la caracterización. Incluso había líneas de diálogo dispersas en toda la novela que ella reconoció haberle dicho a él, ¿sabe? Con el paso del tiempo. Sin embargo, ella rechazó interpretar el papel. Según el libro The Exorcist Legacy, 50 Years of Fear, MacLaine consideró que el personaje le pertenecía y expresó que Ellen Burstyn le robó ese papel a ella. No obstante, Blatty nunca tuvo la intención de que MacLaine se interpretara el papel. Ellos tienen un límite directo con que si fuiste tú, fui yo que lo rechazó. Y esa es otra que está bien loquita. Pero está viejita ya. Bueno. Una de las razones por la que ella dice que rechazó el papel fue por su participación en The Possession of Joel Delaney del 72, que era una película con una temática similar sobre una posesión demoníaca. Blatty sugirió a MacLaine que el personaje... Bueno, la sugirió para el personaje, pero el director William Friedkin dudaba, precisamente porque había estado en una película muy parecida. O sea, hay varias versiones de por qué ya no está. Finalmente, el papel se lo dieron a Ellen Burstyn, quien obtuvo el papel tras expresar enfáticamente su deseo de interpretarlo. Para dirigir, yo le voy a contar un poquito obviamente de eso. Para dirigir la película se consideró Stanley Kubrick, Arthur Penn y Mike Nichols. Blatty también quería que se considerara William Friedkin, pero no tuvo éxito hasta que los otros candidatos declinaron. Y El diablo Friedkin fue la última opción. Y Friedkin lanzó The French Connection, que en verdad le fue súper bien. Ok. Blatty dijo que el ritmo, la emoción, el aspecto de realismo documental de The French Connection era lo que necesitaba El Exorcista. Okay. Y al final Warner estuvo de acuerdo con esto. Pero como que no había mucha diferencia de locura entre los No. primeros... de las primeras opciones a este Stanley señor. Kubrick lo hubiesen terminado el año pasado. ¿Cómo? De verdad. La verdad que sí. Cuando un director se une a una película, lo que se puede obviamente esperar es que haga cambios en la historia, pero para sorpresa de todo el mundo, el Friedkin, la única observación sobre el primer borrador del guión fue que no era lo suficientemente fiel a la novela. Quería que las secuencias de eventos fueran exactamente como estaban descritas en la novela. Incluso cuando los cambios que había hecho en el diálogo eran mínimos, él se incomodaba y le pedía a Blatty que mantuviera el diálogo exactamente como lo había puesto en el libro. Wow. Eso es raro. Eso es muy raro. En un director. Bueno, eso no es normal, te estoy diciendo. Digo, en este caso, qué bueno. Sí, qué bueno porque mira el resultado. Claro. Pero... La insistencia de ser fiel a las fuentes también provino de un ángulo aún más como sorpresa de parte de este hombre. Uno de los asesores religiosos de la película, el reverendo John Jake Nicola, que según Blatty se oponía a las escenas de profanación y masturbación, pensó que el demonio debería ser más obsceno en lo que decía. Aunque nunca sugirió que cambiaran lo que se tenía, señaló que en el caso real el lenguaje era mucho más extremo del que ellos del que se pretendía usar, así que se ajustó el guión a las vagabunderías que dice esa niña en esa película. Sí, la niña de 12 años. Cállate, deja que yo te... Ay. Sobre el proceso de casting, mi favorito, no. Ay, sí. Se trabajó varios meses. David Salmon reunió al equipo y comienza las conversaciones con Nessa Hyams, jefa de casting de Warner. Ted Ashley, el presidente de Warner, dijo que quería a Audrey Hepburn, Anne Bancroft y a Jane Fonda para interpretar a Chris MacNeil, casi a nadie. Que eran muy buenas opciones. Y Blatty y Friedkin también como que dijeron ok.
Y el estudio le ofreció el papel primero a Audrey Hepburn, que respondió que sí, pero dijo que solo era la película si se hacía en Roma, ya que estaba viviendo allí casada con un médico. Gracias. El director entendió que solo fue una petición de su parte, no una condición, pero de ninguna manera Friedkin quería filmar en Roma. Era muy impráctico desde todos los puntos de vista. Obviamente, Claro que sí. todos los demás actores tendrían que llevarlos de Estados Unidos. No quería una barrera del idioma tampoco, con el tema de brega con un crew que no habla inglés o que lo hable machacado y él no habla italiano. Es que eso era un gasto doble. No, y que triple. él quería usar el mismo crew que él usa en The French Connection. Ah, bueno, pues ya. Empezando por Owen Roisman y Rick Bravo, y se le pidió a Aubrey Hepburn que reconsiderara, pero ella al final dijo que no. Luego se le acercaron a Anne Bancroft, que dijo que le encantaría, pero que ella estaba embarazada. Y ellos no iban a esperar un año a que ella pariera y hiciera su licencia y todo su mierda de que pase la película. Muchas gracias. Claro, y a Jane Fonda se le ofreció también y ella dijo que no iba a hacer esa mierda. Dijo que porque ella iba a hacer esa estafa capitalista de mierda. Pero Jane, mi amor, me imagino que se arrepintió después. Yo no sé si ella pidió disculpas o no. Wow. Pero me imagino que se tuvo que... No, ella estaba después así, dándose contra la pared. Y que no venga a hablar mierda de que no. Claro que sí. Claro que Déjese sí. de eso. Vaya, a los actores ninguno sirve. Sí. En un momento durante todo este trajín, Friedkin recibió una llamada de Ellen Burstyn y le dijo, ¿tú sabes quién yo soy? Y él le dijo, claro, loca. Pero él en verdad no sabía quién era. Ella era considerada obviamente una actriz muy buena, había trabajado en The Last Picture Show, pero francamente Friedkin no recordaba el papel que había interpretado y la confundía mucho con Cloris Leachman. Ella dijo, me gustaría hablar contigo sobre Chris MacNeil, y él como que nada, se queda pensando y le dice, mire señorita Burstyn, tengo que decirle que el estudio ha contactado ya a Aubrey Hepburn, Anne Bancroft y Jane Fonda. Y ella le dijo como que, loco, yo solamente te estoy diciendo que nos juntemos a hablar. Esto no es un compromiso. Ay, pero qué perro. Porque ese es sutil, Y ¿verdad? le dijo, ¿tú crees en el destino? Y él se quedó como que... sí, loca, qué sé yo. Y ella le dijo, bueno, yo estoy destinada a hacer ese papel. Ajá. Y si yo sé en mi corazón que ese papel es mío. Cogía, ay, qué linda. Ella acordaron reunirse en casa de ella, en Beachwood Drive. Estaba... Él contó, estando de camino a casa de ella, como que la casa de ella, él dijo, la casa de Ellen estaba en las colinas por encima de la autopista de Hollywood, donde se podía escuchar la música del Hollywood Bowl cuando había conciertos. Eso tiene que ser perísimo. Ay, sí. Bueno, quizá uno lo dice porque no vive ahí. Pero... Porque allá hay conciertos casi diarios. Su casa era antigua, grande y tenía pocos muebles. Su hijo Jeff me recibió en la puerta. Era un chico agradable de unos 15 años. Me dijo que le gustaba el rock y quería ser músico. Ay, hombre. Ella era madre soltera. Después de unos minutos ella apareció descalza con un vestido marrón. Ella era un personaje. Ella se montó en personaje, mi Era un amor. personaje. Él dice, ella era muy apasionada, intensa, enfocada, inteligente, contó Friedkin. Le contó sobre su infancia católica y cómo había dejado la iglesia y ahora estaba estudiando para convertirse en sufi. Un sufi lo tuve que buscar porque tú supiste. Es un sufi, explícame. Es una persona que sigue el sufismo, la dimensión mística del Islam, que busca la experiencia directa con Dios, Alá, a través de la purificación espiritual, el ascetismo y el abandono de lo material. Los sufis suelen organizar en órdenes y se les puede conocer también como derviches. Muy complicado para mí. Whatever the hell that means. Exacto. Wow. Ellos discutieron sobre la novela durante un par de horas y Friedkin pensó que ella tenía una comprensión muy aguda de la novela. Sin embargo, no pensó que el estudio la iba a aprobar. Uno de los actores que quería ser considerado era Roy Scheider, quien estaba muy solicitado precisamente por The French Connection. Bueno, es el de Tiburón, el de Jaws, por si no le suena. Friedkin pensó que sería bueno como el padre Carras, pero Blatty sintió que era muy simpático. Nessa Hayam sugirió a Stacy Keach, quien había aparecido en algunas películas importantes a finales de los 60. The New Centurions, The Life and Times of Judge Roy Bean, Fat City y D.O.C. Con solo 30 años, era uno de los actores de teatros más destacados del país, con roles principales en obras de Shakespeare y Eugene O'Neill. Blatty y el director se reunieron con él y les gustó a Warner y estuvo de acuerdo, así que lo contrataron. Pero como todos saben, él no hizo el papel del padre Carras.
Mientras buscaba locaciones en Nueva York, el director leyó una reseña sobre una obra de teatro llamada The Championship Season, que le llamó la atención y conoció a un joven dramaturgo llamado Jason Miller, cuyo trabajo lo impresionó. Al mismo tiempo, después de varios encuentros, el director se interesó más en Ellen Burstyn para el papel, a pesar de que al principio él pensó como que no iba a encajar. Ted Ashley de Warner dijo que no le iba a dar el papel a una actriz que nunca había hecho un protagónico. Lo que yo quiero saber es cómo diablo entonces van a ser un protagónico si todo el mundo tiene esa mentalidad. Tienen que empezar por algún sitio. Ay, los procesos. Yo te digo. Mira. El pan hizo un maldito show, una rabieta básicamente, y al final no tenía ninguna otra opción, así que le dieron el papel a Ellen Burstyn. Ah, pero ya yo sé como que uno tiene que conseguir hace la cosa, rabieta. hacer show. No, freaking le hizo un maldito show a Warner. Le dijo, es ella. ¡Basta! Tiene que ser ella. Ay, Dios mío, lo que pueden. Después de esto, freaking se reúne con Jason Miller y le había hablado del libro y la película, pero él no mostró mucho interés. Y un día freaking recibe una llamada de Jason Miller y le dijo, oye, leí ese libro que me dijiste, ese exorcista, y ese tipo soy yo. Y freaking le dijo, ¿qué tipo? Y él le dijo, el padre Carras. Freaking dijo que si en verdad no lo hubiese respetado como dramaturgo, le hubiese cerrado el teléfono. Ese tipo era un anormal. Le dijo, agradezco su interés, pero hemos contratado a un actor. Y él como que no le hizo caso. Le dijo, te estoy diciendo que yo soy ese tipo. Por lo menos una prueba. Freaking le dijo, le gritó, ya elegimos a alguien. Esa no es la única gritadera de él. No, porque ya veo que es un malcriadito, ¿eh? Miller le dijo, no me importa. Y Freaking le dice, ¿cómo que no te importa? Venga y le acá. dijo, siempre que entiendas que tenemos un acuerdo con otro actor, para ese papel puedes venir aquí con tu propio dinero y te voy a hacer la prueba. Y le dijo, ok. Friedkin le dice como que qué tan rápido tú puedes llegar. Y él le dijo, en una semana. Y él, ¿cómo que una semana, mi hermano? ¿Por qué tú no coges un avión mañana? Y le dijo, no, yo no vuelo, yo voy en tren. Hoy llego en 4 días, gracias. Ay, Dios mío. O sea, qué backstory tan interesante. Ya tú sabes. O sea, ahí es que tú te das cuenta de la locura que fue esa película, nada más empezando por ahí. Pero por lo menos fue esta película. Claro, pasaron de todo, pero... No dije para que salte. Brady y todos los ejecutivos del estudio ahora estaban convencidos de que Friedkin estaba más loco que el diablo. Pero él armó su prueba para Jason Miller en un stage vacío en Warner y le dijo a Ellen Burstyn que fuera con él. Le pidió a su amigo el cinematógrafo Bill Fracker, que había filmado Bullitt y Rosemary's Baby, que iluminara la escena donde Chris le dice al padre Carras que cree que su hija estaba poseída. Después de algunas tomas, Friedkin hizo que Ellen lo entrevistara sobre su vida y mantuvo la cámara como sobre el hombro de Ellen y para enfocarle el rostro. Luego grabó un primer plano de Jason mientras celebraba una misa y le pidió que lo hiciera como si fuera la primera vez, para descubrir el significado de las palabras y no recitarlas mecánicamente como muchos sacerdotes hacían. Parecía relajado el tipo frente a la cámara, pero en verdad no fue como que le impresionó a Friedkin. Y Ellen lo llevó aparte a Friedkin y le dijo, tú no vas del papel de este tipo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿cómo que no y por qué no? Y le dijo, Billy, pero por Dios, es demasiado chiquito. Ay, pobrecito. Y como que en realidad no es un actor. Cuando yo me desmorone en esa escena, necesito caer en brazos de Carras. Necesito un hombre grande y fuerte. Pues resulta que ella estaba saliendo con un hombre grande y fuerte. Ya, claro. Ella es muy... Claro, al que ella le había pedido a Friedkin que audicionara. Pero el tipo fue, pero a Friedkin no le gustó. Muy bien, qué bueno. La mañana siguiente, Friedkin proyectó la prueba de Jason. La cámara, en verdad, el tipo se veía súper... No se veía bien en cámara. Bien. O sea, una cosa espectacular. Muy el padre bien, Carras, en verdad, wow. Padrecito. Sí. Él tiene una cualidad que recordaba al difunto John Garfield. El hecho de que tuviera educado como jesuita y hubiera estudiado para ser sacerdote. Ahí fue que ellos dijeron, este es el tipo. Ese papel era de él. Él le mostró la prueba a Blatty y a los ejecutivos de Warner. Ese es el chico, les dijo. Obviamente se armó otro maldito lío porque ya estaba Stacy Keach contratado.
Ay, no, pero... Al final, contra todo pronóstico, le dieron el papel a Jason Miller, como ya todos saben. Warner estaba como el diablo porque resulta que Stacy Keach tenía un acuerdo pay or play, que significa que es una cláusula contractual que se utiliza para garantizar a un actor o miembro del equipo técnico también recibir su salario completo, incluso si el proyecto no se da o si lo sacan antes de que empiece a trabajar. Y hay que pagarle su cuarto igualito. Así que le tuvieron que pagar su salario igualito a Stacy Keach. Yo estoy mala. Pero es que eso estaba buenísimo. Ese behind estaba demasiado bueno. Pero mira. No sé por qué no han hecho una serie sobre esto. Claro, así como hicieron la del Padrino. Que viene por ahí también. Deberían de hacer una de estas películas. Está buenísimo todo, de verdad. Y la manipuladora esa. No, yo necesito un hombre fuerte, no sé qué. Ay, hombre. Sí, fuerte. Ahora había que castear a Harrigan, la carajita. Gracias. Durante 4 meses en el 72... Ay, Dios mío. Media docena de directores de casting en todo el país filmaron a cientos de niñas de 11 a 13 años de edad. Más de 1000 chicas eventualmente audicionaron. Friedkin vio las cintas, aunque solo fuera por 1 minuto o 2, y entrevistó personalmente por lo menos 50 de las chamaquitas. Wow, loco. Yo me pego un tiro. Pero tú sabes lo que ven 1000 audiciones. Él estaba ya, en verdad ya estaba en modo desesperación. La pregunta no era solo si el niño podía representar la inocencia del personaje y también la posesión sin timidez, sino cómo reaccionaría ante la experiencia misma, cómo le iba a afectar su vida después de hacer esta película. Claro. Ninguna de las chicas que conoció, él entendía que era capaz de superar esto. Es que es fuerte. Friedkin pensó en la razón de Mike Nichols para rechazar el trabajo. Nunca encontrarás a una niña de 12 años que pueda llevar, esta película. ¿Pero la encontró? Empezaron a hacer audiciones a chicas de 14, 15 y 16 que tuvieran un look un poquito más joven, y al final no se consiguió nada. Una tarde, en su oficina de Nueva York, la secretaria de Friedkin lo llamó y le dijo que hay una mujer llamada Eleanor Blair. Ella en verdad no tiene ninguna cita, pero trajo una niña aquí y dijo que sí se podían ver. Era una chamaquita que describieron como inteligente, pero no precoz. Dijo que no era una chamaquita de esas hermosas de revista, sino una niña normal, feliz de 12 años. Su nombre es Linda Blair. Su madre era tranquila, agradable. No era una madre de esta de escenario. Ok. No era un momager. Momager. Linda fue representada por una agencia que nos sugirió... Él dijo, nos sugirieron otras 10 chicas, pero nunca nos sugirieron a ella. Nunca nos la mandaron a ella. Ella había hecho algo de modelaje, nunca había actuado. Su principal interés era entretener y exhibir caballos, por lo que ganó muchas cintas azules. Era una estudiante sobresaliente en Westport, Connecticut. La encontró adorable, irresistible. Le preguntó si sabía de qué trataba El Exorcista. Y ella dijo, bueno, se trata de una niña pequeña que es poseída por el diablo y hace un montón de cosas malas. Y él como que le dijo, ajá, ¿qué cosas malas? Ella dijo, bueno, empuja a un hombre por la ventana de su habitación, golpea a su madre en la cara y se masturba con un crucifijo. Y Friedkin se queda mirando a la mamá como que... señor, ¿usted cree que su hija y esta chamaquita... está en edad para... Y él le dijo como que... ¿Y tú, como tú sabes lo que eso significa? Y ella le dijo, el que masturbarse es como pajearse, ¿no? These people. 12 años, ¿eh? No entiendo por qué él también estaba preguntando eso. Exacto. No. Ella lo dijo y ella estaba riéndose incluso. Y él vuelve y mira a la mamá y la mamá no se inmutó para nada. O sea, la doña estaba tranquila. Como que... Y freaking... Esta parte me parece súper inapropiada. Pero le preguntó, ¿alguna vez lo has hecho? No, ya. Enough. Por lo menos fue delante de la mamá. Está bien, pero wow. Pero igual, no. Freak, no. Ese tipo estaba enfermo. Y ella le respondió, claro que sí, tú no. Ella fue peor. No, mínimo a esa niña le montaron un personaje. Y ahí mismo él dijo, no, esta es Regan. Si a esta carajita no le da vergüenza hablar de esa vaina, no le va a dar vergüenza hacer nada. No. Jesus. O sea, wow. Friedkin le pidió que volviera a Los Ángeles para hacer una prueba. Claramente ella no estaba preocupada por el lenguaje
o todo, ¿sabes? Las cosas que dice y hace el personaje en la película. Pero Friedkin tenía que asegurarse de que pudiera sostener el personaje y necesitaba la aprobación de Blatty y de Warner. Creo que fue muy inteligente de Blatty que asegurar como derechos de, tú sabes, de opinión. Claro. Le pidió a Linda que preparara algunas de las primeras escenas y él trabajaron con ella, pero todavía la podían ver como actuando, como que ya no era necesariamente el personaje, sino que estaba tratando mucho. Pero él dejó la cámara encendida rodando y él le hizo una entrevista, como ya habían hecho con Jason Miller, hablando de sí misma y como relacionándose con Ellen Burstyn. Linda, en verdad, Linda se dice que era muy espontánea y Friedkin se dio cuenta de que tenía que crear una atmósfera en el set en la que ella pudiera ser igual de espontánea sin preocuparse por las escenas palabra por palabra. Pero al final, obviamente, le dieron el papel. Ok. En cuanto a los secundarios, Warner quería a Marlon Brandon para el padre Lancaster Merrin. Bueno. Esta película no se hubiese hecho. Ese señor era un desastre para esa época ya. Sí, él estaba desquiciadito. Bueno, ahí él como que se recuperó un poco porque en esa época fue que salió El Padrino 2. Pero igual filmar pero él fue problemático total siempre. Exacto, siempre fue una persona problemática en serio. La que vinieron hacia aquí. Ay, Dios mío. Yo voy a hacer un episodio de ese señor. Eso no te... Diablo, que anormal. La lista de cosas. No. ¿Te acuerdas que era con Nelson el chiquito? Ay, Ay, Dios, que en paz descanse. Ay, sí. Ok. ¿A quién era así? A Marlon Brando para Lancaster Merrin. Pero Friedkin se negó a considerarlo. En cambio, una fotografía de Philip Halsman de Pierre Gerard de Chardin, una de las inspiraciones de Blatty para el personaje de Merrin, llevó a Friedkin a elegir a Max von Sydow en lugar de Paul Scofield, a quien Blatty había preferido quizá el papel al principio. Los roles secundarios se eligieron más rápido. En una obra de teatro, Blatty y Friedkin se encontraron con Lee Jacob, quien terminó siendo elegido como el teniente Kinderman. Dos sacerdotes fueron seleccionados. El padre William O'Malley, quien había conocido a Blatty a través de sus críticas a la novela, interpretó al padre Dyer, un personaje que Blatty había considerado algo cliché en el libro. Y el reverendo Thomas Birmingham, el profesor de Georgetown, que había asignado a Blatty investigaciones sobre las posesiones, cuando era estudiante, asumió el papel de presidente de la universidad. Jack McGowran consiguió el papel de Dennings, un rol que al principio de la producción parecía destinado a J. Lee Thompson. En listados posteriores de reparto se añadieron Mary Boylan y el reverendo John Nicola, uno de los asesores técnicos de la película, en papeles pequeños. El actor griego Tito Vandis fue elegido como el tío de Carras. Y para evitar asociaciones con el papel en la reciente película de Woody Allen, Everything You Always Wanted to Know About Sex. El nombre más largo de la película, pero ya no lo voy a terminar muy largo. Cubrió su rostro con un sombrero. Finalmente, Friedkin eligió a Vasiliki Maliaros como la madre de Carras después de encontrarla casualmente en un restaurante griego. Ya tú sabes. No, pero toda una experiencia interesante el buscar cada personaje, viejo. La fotografía fue de Owen Roisman, que había hecho The French Connection con él. Asumió nuevamente este papel. Se encargó de filmar prácticamente todas las escenas, excepto el prólogo iraquí, que fue capturado por Billy Williams. Roisman y Friedkin compartían la misma visión. Querían que la película, al igual que su trabajo anterior, pareciera filmada con luz natural, toda la luz natural disponible, evitando los artificios típicos del terror. La casa de los McNeil, a diferencia de los interiores de casas en otras películas de horror como Psycho, fue diseñada para lucir normal y acogedora, aunque iluminada de manera que insinuara una presencia, tú sabes. Sí, sobrenatural. Roisman recordó que Friedkin exigía un realismo absoluto. Quería que cada escena incluyera reflejos naturales como cristales, espejos y todas las superficies reflectantes que se encontrarían naturalmente en una casa. Nadie debía cubrirse ni esconderse como suelen hacerse por conveniencia durante el rodaje. O sea, wow, si ese tipo, fotografió de esa manera, con razón la película duró casi un año filmándose, ¿no fue? Yo no sé si yo creo que fue como que empezaron en octubre y terminaron en julio del siguiente año. Ellos bueno, no. No sé si fue así. Pasaron accidentes también en el rodaje. Sí. Eso sí leí. Perdón, le di golpe al micrófono. Eso sí leí, pero nada más esa condición, por ejemplo, con la que tú estás explicando que él quería fotografiar, que es una locura. Eso para tu dura literalmente casi un año filmando nada más se puede filmar de día. No, mi amor, a su ritmo, tranquilo. Había dinero, eso sí, seguro. Me imagino.
Esto convirtió, como tú dices, el rodaje en un desafío. La iluminación de la cocina con abundante acero inoxidable y vidrio, ya tú sabes, iluminar aquello. No, y vamos a hacer esta escena a esta hora porque esta es la hora que yo quiero en exterior. Y a esta me ha tocado. Era imposible básicamente iluminar más allá de las lámparas del techo y otras luces discretamente escondidas que lograban como esconder en todo el set. Reisman describió el método de trabajo. Entrábamos, encendíamos el interruptor y filmábamos. Ahí no se usaban luces. Esto no existía. Era con las luces del set, normal. O sea, las luces que se pusieron como si fueran las luces de la casa. Bueno, no está tan mal tampoco. Mana, en pero interior. mire, En interior. Igual, Leti, pero mira, igual. O sea, no. No, ellos seguro tuvieron su pre de Y montaje. sin una edición digital, ni nada de esta vaina. Ay, no, mi amor. El enfoque de Roseman y Friedkin contribuyó a que El Exorcista tuviera ese estilo visual único dentro del cine de terror, donde lo cotidiano y lo familiar se volvió inquietante a través de la luz y el encuadre, y así en verdad generaban esa tensión que se sentía en toda esa casa. La insistencia en el realismo y esta exposición natural, que era un ambiente que hacía que los elementos sobrenaturales de la historia se sintieran todavía más perturbadores, claro, porque tú te estás presentando una vaina súper normal, o sea que si se ve tan normal como mi casa, esa mierda puede estar en mi casa. Que eso está interesantísimo, porque como actualmente las películas de misterio y vaina tienen ahora como unos movimientos y una vaina, y ellos tenían otro estilo fotográfico, que creo que era simple, pero sí te... Ay, chach. Sí te causa como ese miedito. Bueno, miren, vamos a coger un break para hablar del rodaje. Ahora sí volvimos. Vamos a hablar del rodaje de la peli. Ese tipo era un loco. La película comenzó a filmarse el 14 de agosto del 72. En verdad no pudo haber durado tanto porque salió el año siguiente. Sí. ¿En Hoy qué van fecha? editando al mismo tiempo. Como pasó... ¿Cuál fue la película que hablamos? Yo tuve una película que fue así. Que la iban editando ahí mismo. Yo tenía que... sobre todo yo, tenía que ir al aeropuerto a llevar los discos duros para que se lo llevaran a Italia. Es que sí, se puede. Esa fue mi primera película. Imagínate en esa época. Colmo. Exacto. Imagínate en esa Colmo. época, mira, así, con sus rollos. Diablo. Como dije al principio, bueno, como lo dice en la película, la vaina es en Washington D.C., se supone. Muchas escenas interiores se rodaron en Nueva York. Los interiores de la residencia McNeil se filmaron en los estudios CECO de Manhattan. Mientras que la confrontación de Carras con su tío se realizó en Goldwater Memorial Hospital. Actualmente, esa mierda tiene otro nombre, el Cornell Tech en Roosevelt Island. Y las escenas con la mamá de Carras en el hospital se grabaron en Bellevue. En Bellevue, que es yo. La secuencia en que el padre Carras escucha las cintas de Reagan se filmó en el sótano de Keating Hall en la Universidad de Fordham, donde William O'Malley era profesor asistente de teología. Las secuencias de apertura de la película se rodaron en Mosul, Irak. No entiendo por qué siempre. Así, ¿cuál es la de Spielberg que empieza en un desierto? La del extraterrestre. Yo amo esa película, Encuentro del Tercer Tipo, ¿no? Y empieza por ahí también. Y es así que empieza. Y el mismo estilo. La misma Así vaina de... Ya, esa película sí me gusta. En un momento en que Estados Unidos e Irak no mantenían buenas relaciones. ¿Cuándo la han tenido? Buenas relaciones Irak y Estados Unidos. Warner temía que Friedkin y su equipo no pudieran regresar, por lo que el director negoció directamente con funcionarios locales del partido Ba'ath, quienes exigieron la contratación de trabajadores locales y que se enseñara cine a residentes interesados. Me parece muy buen acuerdo. Está bien. El sitio arqueológico mostrado es Hatra, al suroeste de Mosul. Y durante los días de rodaje la temperatura alcanzaba los 54 grados. ¿Cuánto? Tú ves. Ay, no. Ay, zafa. No, que yo no aguanto esto. Yo me desmayo a los 2 minutos. Limitando la filmación solamente a las primeras horas del día y al atardecer. Claro. Pues es que ahí estaba yo buscando y dice que entre 72 y 73, claro, con toda esa vaina, esa película duró una vida filmándose. Poco duró. Yo creo que 3 años hubiera durado si hubiera... No. El exterior de la casa, en realidad, en un lugar familiar en la intersección de la calle 36 y Prospect en Washington, se agregó un techo mansard para la escena del ático y las escaleras vecinas fueron acolchadas con media pulgada de goma para la caída del padre Carras. La casa se situó ligeramente alejada
de las escaleras, por lo que el equipo construyó una extensión hacia el este con un falso frente para permitir que el doble de riesgo cayera directamente hacia abajo. Se utilizaron múltiples locaciones en Georgetown, dentro y fuera del campus. La primera escena de Bursting, en la que de una conferencia los manifestantes actuando en la película, se rodó en las escaleras de Healy Hall y también se le vio caminando por las escaleras de Langer Library. Otras escenas usaron los interiores de la Dahlgren Chapel y la oficina del presidente de la universidad, que se convirtió en la oficina del arzobispo. Una escena se filmó en el The Toms, un pub local que era muy popular en ese momento. No sé si todavía, quién sabe, no vivo ahí. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Marv Eastrom y Jennifer Stump, y los de maquillaje fueron realizados por Dick Smith y Rick Baker. En la década de los 70, la mayoría de estos efectos se lograba de manera física. No había más postproducción digital como hoy. Un doble de riesgo tuvo que caer realmente por las escaleras de Georgetown, las escaleras empinadas con 97 peldaños que aparecen al final de la película. La habitación de Reagan se construyó sobre 8 ruedas para que realmente pudiera temblar, y se mantuvo refrigerada a menos 30 grados Celsius para que las cámaras captaran el aliento de los actores. Eso yo leí. Eso en es una locura. ocasión, el equipo llegó a encontrar la habitación totalmente fría y con una capa fina de nieve cubriendo el set. Ya tú sabes, los videos, por si esas cámaras se congelaban, porque ya eso no iba a servir para nada. No, para nada. No, yo entiendo que ellos sacaban su cámara, pero loco, poner a tu crew a filmar a esa... Que no... Era un anormal. Tú ves, ¿no? En el set, él era un dios y un demonio, el freaking. Regularmente, ese señor lo que agarraba era que sacaba su pistola y empezaba a disparar para arriba para tener reacciones genuinas de los actores. Yo me recojo el primer día y no me vuelven a ver más por ahí. Pero más nunca. Digo, pero es que no... Dije, para que reaccionara natural, pero que lo haga ahora. No puede No ya, puede, porque es Hitaire, o sea, no, pero, o sea, tú haces eso ahora y tú estás preso. Claro. Ya yo voté por donde yo iba. No, mi amor, que el hombre estaba loco dando tiros. No, espérate. Eso es lo que tú estabas diciendo. Ya quité la página, esto es fuerte. Ah, ya, los tiros. Los tiros, Cuando él, popó. fíjate, cuando Ellen Burstyn se quejó de que el supervisor de efectos especiales, Marcel Berkuter, la había jalado demasiado fuerte, Friedkin no solo no corrigió el incidente, sino que animó al tipo a que la jalara más duro todavía. No, la niña no salió de que después con unos problemas de todo, espalda pero fue y por el vaina. arnés que le pusieron. Y hubo una... Y cuando sale volando... No, pero cuéntale, ven, toma. Pero déjame opinar. Cuéntale, ven, actúa el episodio. Estamos hablando de la cama y esa cama hizo estrago en ese rodaje. Burstyn salió volando hacia atrás cuando Óyelo, ahí ve. se retorció y gritó del dolor, y esa misma toma fue la que utilizaron en la película. Ay. Pero no fue la niña, fue Ellen Burstyn. Pero, exacto, pero lo que digo es que ahí salió todo el mundo averiado. No, cuando Freaking no obtenía suficiente emoción de William O'Malley, quien interpretaba al padre de Dyer, él le cayó a galleta antes de repetir la escena para que el tipo... Ay, padre de la gloria, pero ese hombre estaba muy loco en su cabeza. Ellen Burstyn dijo que jamás volvió no volvió a trabajar con él. Yo le vuelo para Yo lo atrás. mato. Yo le Se acaba la película. Ahí mismo nos fajamos a galletas los dos. El director de fotografía, Owen Roseman, describió la producción como una experiencia extremadamente difícil. Freaking estaba obsesionado con la película y esa obsesión era contagiosa para todo el equipo. Esa ansiedad se volvió tangible cuando varias personas cercanas a la película murieron durante la producción. El actor Jack McGowran, el vigilante nocturno, la persona a cargo de la refrigeración del set, el recién nacido del asistente de cámara, el hermano de Max von Sydow y el abuelo de Linda Blair. El hijo de Jason Miller, miembro también, o sea, el padre Carras, fue atropellado por un motociclista en la playa desierta y estuvo al borde de la muerte. Ay, no, pero ahí le cayó... A toda esa gente se le murió gente en el rodaje de la película. Ahí había una maldición muy fuerte. Está como... ¿Cómo que se llama? La de Poltergeist. Que también todo el mundo... ahí terminó mal todo el mundo. Ahí terminó. Eso era una maldición que había regada. Las escenas del exorcismo fueron las más desafiantes. Freaking quería que la habitación de Reagan estuviera lo suficientemente fría como para que se viera el aliento de los actores. Como te dije, se instaló un sistema de refrigeración de $50,000 en aquella época que enfriaba el set
a menos 30 grados. Aunque la luz de las cámaras calentaba el aire, permitía solo filmar 3 minutos a la vez debido a frecuentes fallas del sistema. Solo se completaban 5 tomas por día y la escena completa filmada en orden de guión tomó un mes. Es que señores. Ya quité la página de nuevo. De nuevo, no, Bueno, lo del arnés debe de estar por ahí. Ven acá, una pregunta importante. No. Le pagaron psicólogo y psiquiatra a todo el mundo, incluyendo el crew, porque diablo. Pero que le han pagado bien. Por lo menos para que le dé a ellos para pagar eso, porque mira, yo hubiera salido traumatizada. Bueno. Hubo una película que se filmó aquí que a mí me contaban que está... Bueno, y Iñárritu, lo que trabajan con Iñárritu también. Eso dando gritos en las esquinas, en el set, de cómo ese señor es y pone a la gente loca en el set. No, pero es que tú ves, esas son las cosas que ahí tienen que parar. Pero lo siguen haciendo porque se lo permiten que lo haga. No, sí. Hay películas que te... Mira, esa es una. Yo imagino... A mí mucha gente va a decir, bueno, pero es que no. La gente se comporta como se comporta porque su gente alrededor se lo permite. Claro, pero yo lo hubiera... Bueno, le permitieron todo eso. Y lo fuerte es que el pana luego hace este peliculón. A mí no me importa. Es el problema, que la gente después lo alaba. Pero yo se la pongo en China. Pero es el público. Lo que se chupan ese cajuil no lo están alabando. Mira... Ay, es otro tema. Ese es otro episodio. Para algunas manifestaciones sobrenaturales, como la cama que se sacudía o las cortinas que se movían, el set estaba diseñado para mover paredes y techos y acomodar la cámara. Cuando se rompió el techo para la escena de la levitación de Regan, se tuvo que reemplazar con uno unido a las paredes, cortando un agujero para el cableado del efecto. Linda llevaba un traje especial bajo el camisón con ganchos para los hilos de monofilamento, la vaina que la agarraba, que Roseman había pintado cuidadosamente para que no fueran visibles en el fondo cambiante. Friedkin insistía en tomas largas sin suavizar escenas en postproducción y rechazaba cualquier iluminación que se viera como muy espeluznante, típica de cualquier película de terror. Sí. Toda la luz provenía de fuentes visibles, como dijimos ahorita, la paleta de la habitación gris taupé en las paredes, cama beige y sacerdotes en negro generaba un efecto casi en blanco y negro, resaltando únicamente los tonos de piel. En verdad, eso es una maldita genialidad. Sí, eso está muy bien, de verdad. Pero, qué precio. Ajá, el costo fue muy alto. Así no. A pesar de todas las dificultades, Linda Blair, que nada más tenía 3 años, impresionó con su compostura. En algunos momentos sí que utilizaba una doble, pero en otros, como cuando su cuerpo era sacudido sobre la cama, estaba atada a la estructura ella misma. En un momento las correas se aflojaron y le causaron mucho dolor. Ay, la pobre. Pero la toma con su línea, por favor, haz que pare, fue exactamente la que Friedkin incluyó en la película, pero ella estaba diciendo la que pararan la maldita toma que le dolía. Es un maniático, está mal de su cabeza. Él puso la desgracia de sus actores en la película. Ella fue nominada incluso al Oscar como mejor actriz de reparto y no ganó, pero se ganó el Golden Globe. La llegada del padre Merrin se convirtió en una de las escenas más icónicas. Obviamente sí. Es el póster, básicamente. Totalmente. Filmada en el primer día en el set de Max von Sydow, que muestra sacerdote bajando del taxi, quedándose inmóvil frente a la casa de los McNeil, iluminado por la luz tenue del farol de la calle, mirando hacia... Tú sabes, rayito ese de luz, Chulería. La escena, bueno, obviamente, es el póster. Eso es lo que más se utiliza para identificar la película. Friedkin quiso traducir visualmente el lenguaje de Blatty, presentando a Merrin como un viajero melancólico congelado en el tiempo, junto a este farol en la niebla. La iluminación tomó un día completo. Diablo, loco. Un día completo, usando principalmente luces de arco y troopers montados en trípodes. Wow. Además de potenciar la iluminación de las farolas existentes. Para lograr el rayo de luz, la producción tuvo que desmontar el marco de la ventana adherido a la fachada de la casa y colocar un reflector en el marco y la ventana. Durante la filmación, el viento dificultó mantener el efecto de la niebla, pero Roseman y el equipo lograron completar la toma rápidamente y Friedkin quedó satisfecho. Otro de los momentos también como más inolvidable de la película fue la escena en la que la cabeza de Regan poseída gira completamente hacia atrás. Como la mayoría de los efectos especiales de la película, esto se hizo en vivo con un muñeco animado de tamaño real construido por el supervisor de efectos Marcel Verkuter. Señora, hay que dársela a esa gente de efectos de esa película. Ahí no hubo CGI ni nada. No, él no... O sea... Él llegó a decir años después que ya sí había ese tipo de cosas,
que él la verdad que tampoco le gustaba, que le gustaba su vaina física. Muy bien. Esa escena impactó tanto a los críticos y al público, porque en verdad fue inesperado. Poco después de la escena del crucifijo y su repetición. A mí me encanta que la han usado en tantas películas como relajándolo. En Scary Movie fue que usaron. No, y que además yo creo que está también en el libro lo de la cabeza. Blatty se había opuesto recordando a la Friedkin que lo sobrenatural no significa imposible. Y el director añadió un primer plano de Carras sugiriendo que quizás era solo una alucinación. Para probar el realismo del muñeco, lo sentaron en un taxi y giraron la cabeza cuando pasaban transeúntes. Incluso Lindbergh se sintió incómoda frente al muñeco. El muñeco tenía la capacidad de mover la cara y simular que hablaba con un condón en la garganta para que se abultara y un tubo que permitía simular la respiración produciendo nubes de vapor. No, pero wow, yo no me quedo solo en hacer con eso. Annabelle. La escena del crucifijo en la que Regan se masturba con él mientras está poseída duró 50 segundos, aunque Friedkin filma obviamente mucho más de ahí. Ay, qué vaina. Pero, eso está tan mal. O sea, wow. Durante el rodaje tuvo largas discusiones sobre el movimiento correcto de la muñeca. No. Ay, Ben E.T. Mira, Tahití se desplomó con eso. Buscando un efecto auténtico que combinara sexo y religión, una mezcla que resultaba impactante para el público. Se señaló que la fuerza de la escena proviene del enfoque directo de Friedkin, centrando la acción en un plano iluminado y acompañando los movimientos con sonidos agudos y punzantes. Blatty insistió en que detuviera la filmación para no destruir la película, pero Friedkin defendió que sería uno de los principales atractivos de la película. Tener a una niña de 12 años haciendo eso está mal. Friedkin está muy freaky. Y honestamente, yo porque no la he visto, yo creo que está en HBO Max, deberían editar esa escena fuera. Eso está mal. Aunque llegues adulta, pero ahí no. O sea, eso está mal. O pude grabarse sin necesidad de ser tan gráfica también. Sí, bueno, wow. Y la mamá lo permitió. Todo. Esa es la primera que tiene que ir presa. O sea, yo estoy mala. Otra secuencia también que fue muy incómoda fue la de la angiografía, donde una aguja hace brotar sangre del cuello de Regan. Esa escena, que no está en la novela tampoco, fue añadida para reflejar avances médicos y según Blatty, Friedkin resultó más perturbadora que cualquier escena de la posesión. Críticos y profesionales médicos consideran en su realismo y se ha usado incluso en formaciones radiológicas. La escena se centra en la ciencia médica invadiendo la inocencia de una niña, lo que potencia el horror sin recurrir a efectos sobrenaturales. También está el Spiderwalk o la caminata de araña, ejecutada por la doble Ann Miles. Tras 2 semanas de práctica, fue otra hazaña técnica, aunque Blatty se opuso. Pobre Blatty, loco. Ay, mi libro. No, y gracias a Dios que al inicio él dijo, no, yo quiero que sea lo más fiel posible. Cállate. Y de repente, ya ¿cuántas tú llevas que había dicho? Di que no, pero eso no estaba en el libro. Friedkin la cortó antes del estreno para por considerarla demasiado temprana en la narrativa, y la existencia de la escena fue debatida durante años hasta que se descubrió la filmación en los archivos de Warner. Para la versión del corte del director del año 2000, Miles no recibió crédito inicialmente y durante años se le atribuyó el trabajo a Sylvia Hager, generando confusión que afectó sus oportunidades laborales. Gracias a la intervención del Screen Actors Guild, le tuvieron que dar crédito a la que lo hizo. Los efectos de maquillaje también fueron cruciales. Dick Smith trabajó para que Max von Sydow pareciera 30 años mayor en los primeros planos, lográndolo. La verdad sí se nota súper convincente. Para el aspecto poseído de Regan y de Friedkin y Smith, se inspiraron en la escena del crucifijo. Cualquier herida autoinfligida en el rostro de la niña se transformaba en efectos gangrenosos, dando una apariencia orgánica de posesión o autoflagelación. De usó lentes de contacto verdes para un efecto más bestial y se construyó un estómago de látex para la escena donde ella decía "Help me" en su cuerpo, que lo tenía como tallado en el cuerpo. Las letras se rayaban y se calentaban para desaparecer, luego invertidas en postproducción para parecer que surgían. Wow.
Fundieron. Bueno, sí, eso se eso era hace lo que realmente. había. No, pero... Como dije, aquí hubo muchos incidentes y dificultades que dieron lugar a la fama de la maldición de la película. El vómito de ella. El vómito se lo hicieron con una sopa de... Eran fruta batida. Ya me ese vómito está de todo. le pusieron un tubo con una jodienda aquí y se la pompeaban para que saliera, pero ella tenía unos tubos. Jesus, qué traumático. Pero era como fruta. Una compota, una vaina así. Qué asco igual. ¿Qué fue lo que dije así? La maldición de la película. Durante la producción, un carpintero perdió un pulgar y un técnico de iluminación un dedo del pie. En un fin de semana, el set de la Casa Manguel se incendió mientras no había nadie, paralizando la filmación durante semanas. La única sección que permaneció intacta fue el dormitorio de Reagan. Tú ves. Es que invocaron. Marcel Bercuder, el supervisor de efectos, recordó que había una sensación constante de que estaban jugando con algo con lo que no deberían de estar jugando. Ay, tú ves. Ante la creciente tensión, Friedkin solicitó al asesor técnico Thomas Birmingham que exorcizara el set. Sin embargo, el sacerdote decidió bendecir al elenco y al equipo en lugar de realizar un exorcismo. Sí, porque si se ponía a exorcizar, tú no sabes lo que salía de ahí. Los problemas de producción fueron enormes. Originalmente la filmación estaba programada para 85 días, pero los accidentes y retrasos se extendieron la producción a más de 200 días, con un sobrecosto de 2.5 millones, diablo, en aquella época, elevando el presupuesto a 12 millones. Al principio un incendio comenzó como cuando un pájaro chocó con un interruptor en el set, destruyendo todos los decorados excepto la habitación de Reagan. Más tarde, otro set resultó gravemente dañado por el sistema de rociadores. La estatua de Pazuzu, de 3 metros, fue enviada a Hong Kong en lugar de Irak, generando un retraso de 2 semanas más. ¡Ay, chipe de producción! Anda pa'l diablo. Ay, Dios mío. Todos esos accidentes afectaron también a Ellen. Colin Burstyn sufrió una fractura en el coxis durante la escena en que Reagan la lanza hacia atrás. No, mi amor. Permaneció 2 semanas sin poder filmar y usó muletas durante el resto del rodaje. Con secuelas crónicas, Linda se fracturó la columna baja al estar demasiado flojamente sujeta a la cama. Cuando se movía. Desarrollando escoliosis y una aversión permanente al frío debido a las largas horas en el set, refrigerado con solo un camisón y ropa interior larga. Además, un carpintero perdió un pulgar, como dije, y el otro lo golpeó. Pero la mamá es que hay que matarla. Como dije ahorita, se sumaron muertes entre actores y personas cercanas. Ay, Dios mío. McGowan falleció una semana después de terminar sus escenas como Dennis Maliaros, quien interpretaba a la señora Carras. ¿Qué? Murió antes de concluir la película. Entre las pérdidas también se contaron el vigilante nocturno, el operador del sistema de refrigeración de la habitación de Reagan, un recién nacido, hijo de un asistente de cámara, que lo dije también ahorita. Durante la primera semana de rodaje, el abuelo de Linda Blair murió. Max von Sydow tuvo que regresar a Suecia tras la muerte de su hermano, que retrasó de nuevo la filmación. Incluso el hijo de Jason Miller estuvo a punto de morir, como dije, en el accidente aquel. Años después, Paul Bateson, el técnico de la escena de la angiografía, fue condenado por el asesinato del periodista Addison Barrow. Ay, Dios mío. Pero ese... No. Hasta asesino salió uno de ahí. Es que cualquiera... Es que no todo el mundo salía bien de su cabeza. ¿Cuántos se habrán convertido en Cristo en esa producción? Bueno, él habló pile mierda durante los años que siguieron, que sí, que fueron acosados por cosas extrañas y siniestras desde el principio. Pero obviamente eso ayudó mucho al marketing también de la película. ¿Será verdad? Yo no estaba ahí. Bueno, si le pasó... No tengo pruebas, pero no dudo nada. Si le pasó todo eso en rodaje, arrastró su maldición. El estudio se encargó de recatar esa información precisamente porque les convenía, similar a las películas de William Castle, y que la mayor parte de esos incidentes se debieron simplemente a la exigente y prolongada producción de este maldito loco. Blatty consideró afirmando que el director había iniciado la historia de una maldición en una entrevista culpando a los demonios por los retrasos, ya tú sabes. Ya yo sé, cuando se me retrase En cuanto a la producción, el editor inicialmente contratado no tenía experiencia. ¡Wow! Pero es que no pegan una. Y no sabía cortar el metraje en crudo.
Freaking contrató a 3 editores: Jordan Leondopoulos, acreditado como Supervising Editor, Norman Gay y Evan Londman. Más tarde, Bob Smith se unió para editar secuencias de Irak, recortando el ritmo según el sonido de un martillo golpeando un yunque cerca de Mervyn. Smith también creó el trailer Flash Face, la cara esa que sale, con un montaje de rostros en efectos estroboscópico acompañado de música tensa. Dios mío, todo técnico. Terminado poco antes del estreno y considerado por Friedkin como el mejor trailer de la película. Todos los editores compartieron la nominación al Oscar por edición. Friedkin consideró que la versión de 140 minutos era perfecta, pero el estudio exigió reducir a 2 horas. Gracias. Para permitir más funciones diarias. Algunas escenas eliminadas incluían el final original con Diary Kinderman y un descanso entre Carras y Merrin para discutir la motivación del demonio. Estas que el Blatty consideraba esenciales para mostrar que el bien había triunfado. También los efectos de sonido fueron medio meticulosos ahí, pero imagínate. Ron Nagel, Don Siegel, Gonzalo Gavira y Bob Fine mezclaron el sonido de abejas, perros, hamsters y cerdos para la voz del demonio, mientras que el sonido de la cabeza giratoria de Regan se creó torciendo una billetera de cuero. La secuencia, bueno. Pero la voz no fue de que una actriz, como que era bebedora y fumadora, y cuando estaba grabando las voces, ella pidió que la ataran en una silla para ella misma hacer de que los movimientos y las vainas. Yo dije de que wow, pero muy entregada para ser la voz de la niña. Bueno, cuando se montaba, ¿tú Yo creo que sí. Nada, tras superar interminable retraso de postproducción, Warner programó el estreno de El Exorcista para el 26 de diciembre. Oye, la fucking fecha también. En diciembre. Del 73. Originalmente se había planeado una fecha anterior, pero la película se pospuso y Friedkin estaba haciendo otra maldita rabieta. Convencido de que eso afectaría el rendimiento comercial, él había querido un estreno antes o durante las fiestas, inspirándose en la estrategia que Paramount había utilizado para El Padrino, que también se estrenó en verdad para esas fechas, y prefirió una fecha más favorable como marzo. Sin embargo, la decisión de estrenarla justo después de Navidad ayudó a que vendiera boletos masivamente, ya que la mayoría del público tenía el tiempo libre. La película alcanzó cifras récord en su primera semana, Navidad, y su primer ciclo en cines duró 105 semanas, más de 2 años. En 1979 se reestrenó en 70, ¿cómo es? Milímetros. 70 milímetros. Esa vaina. Ampliando, yo acabo de cerrar todo aquí, mi amor. Pero wow, 2 años. Yo creo que yo nunca he visto una película que dure tanto. Eso es una locura total. Pero la gente está loca, obsesionada seguro con... Mira, eso dice mucho de la sociedad, ¿eh? La crítica fue mixta, en verdad. Aunque al final ya la película es lo que es. Claro. El impacto religioso también fue muy intenso. Friedkin admitió que deseaba controversia, en verdad, incluso sugiriendo que el Papa quería que el Papa lo denunciara. Los chismes ahí es que me gusta. Sí. La película la clasificaron R, que fue eso también generó mucho debate. Y lo más también interesante, ver los videos de la gente saliendo del cine desmayándose y vomitando. Eso es épico. Nada, señor, El Exorcista en verdad es una fucking leyenda. Amigo, pero mire, si la ponen en el cine... Yo sí voy. Vamos feliz. Juntos. Ya la dieron en la vaina retro, yo creo. No, ¿la dieron? Ay, sí, yo creo que sí. Ay, yo me la perdí. Ay, man. Ay, vuelvan a poner, porfa, que yo estoy con Joel a ver esa película. No, si tú supieras que esa a mí no me... Es que no me pone a brincar. No, ¿sí? Es que esa es lo que te da una sensación como de, no sé si asco o qué decir. De inquietud, pero no. Es una ansiedad que te provoca. Exacto. Es que lo que vendió al final fue eso, como lo impactante de la novedad. Pero no tiene como estos saltos de repente de miedo tampoco. Sí. Es más como que tú ves que va a pasar algo y tú te quedas como que no. Pasó. El crucifijo tuvo del diablo, loco. Literal. Mi gente, gracias por la sintonía. Y hablamos mucho. Ay, y aquí todos estamos durmiendo. Yo me estoy cayendo. Yo también. Y tengo que despertarme ahorita a las 5, more, a rodar. Gracias. Hagan lo propio. Nos vemos. Bye, cuídense.